su médico. Esta noche tenemos invitados a varios doctores especialistas en diabetes, directamente invitados amigos del doctor John Vega. Doctor, buenas noches. Buenas noches a la amable teleaudiencia, a toda la gente de Playas, de Pozorja, de Data, del Morro, que se encuentran siempre en sintonía de TV Pacific Canal 24 a través de su programa La Familia y su Médico. Hoy me siento tremendamente contento por tener un grupo de amigos que está viniendo a ayudar a la gente de Playas en esta cruzada que estamos haciendo en favor de una de las enfermedades que ha tomado vuelo en el mundo entero y que se la considera como una pandemia realmente en todo el mundo. Hay millones y millones de personas que sufren de esta afección crónica, deteriorante, y que en Playas hay 300 casos por mes de diabetes. Me refiero a esta enfermedad, la diabetes. He podido invitar a 3 de mis mejores amigos. Está aquí con ustedes el doctor Manuel Bayona Triviño, aparte de que es mi gran amigo, uno de mis mejores amigos de toda la vida. Él es especialista en pie diabético. Él es diabetólogo, mi amigo Manuel Bayona, que se encuentra ahí, ustedes lo están viendo en la pantalla. Está también el doctor Luis Serrano Figueroa, Luchito, ¿no? Luis Serrano Figueroa. Luis es un nefrólogo de reconocida calidad en Guayaquil, en el Ecuador. Luis, sí, aparte de que es un médico de mucho prestigio, nefrólogo, y por eso lo tenemos invitado, hoy ha venido aquí, se los presento también. En este programa ustedes saben que no es de asuntos políticos, pero mi amigo Luis Serrano, y aprovecho la oportunidad para felicitarlo porque está candidato a asambleísta por el grupo 15-18. Ahí está candidato asambleísta Lucho Serrano, un hombre extremadamente servicial en materia de salud. Lucho está para las que sea, con los amigos, con la gente de aquí de Playa. De hecho, nos ha servido en muchas ocasiones. Luchito Serrano, porque él es también uno de los propietarios de la Clínica San Gabriel. Y aquí, hablando de la Clínica San Gabriel, tengo a la directora de la Clínica San Gabriel, la doctora Kerly Motoche. Le digo Kerly. La doctora Kerly Motoche es una belleza de persona, es un extraordinario médico que se encuentra aquí visitándonos con ustedes. Ella es un médico internista. Ella atiende muchos casos de esta afección y hemos tenido el agrado de tener aquí como invitados especiales. Teniendo esta belleza de amigos aquí presentes, de médicos de reconocida calidad en el país, vamos a nosotros darle un agradecimiento, aparte de estos médicos que se han dignado venir y ayudarnos y han estado tomando unos exámenes a unos pacientes de aquí del Cantón Playas, diabéticos y otros no diabéticos, que han acercado con sobrepeso, con problemas que ameritan una detección con un examen oportuno para evitar justamente la diabetes. Son políticas de Estado que ya se siguen en otros países del mundo y que justamente mi amigo Lucho Serrano tiene como parte de su bandería política tratar de introducir dentro de políticas de Estado la acción de la atención del paciente diabético en forma integral. Entonces, justamente estamos con Lucho en esta acción. Y me le pones, por favor, a la teleaudiencia los números en pantalla, los números de teléfonos del canal y de los teléfonos para que llamen y envíen mensajes. Pedrito, por favor, para que manden sus mensajes, inquietudes sobre el tema diabetes. Y yo quiero darle un agradecimiento aquí a las personas que hacen posible este programa siempre, al doctor Cristian Bjarner de Laboratorios Bjarner, el Laboratorios Tachay y los productos ECU, de Laboratorios ECU, que hacen posible que se dé
este programa. Y también el agradecimiento a Mega Eventos, estas decoraciones que ustedes ven aquí, estas sillas y mesas que están vestidas, parece que se van de fiesta, de rumba, las hace Mega Eventos. Todo para sus fiestas y decoraciones, quinceañeras, bautizos, Mega Eventos. Y también quiero darle un agradecimiento y especial atención a Stem Enhance. Este es el producto de nutrición celular activador de células madre, que hoy está revolucionando el mundo. No hay en nuestro país, pero ya se lo vamos a poner a disposición a mi amigo Lucho Serrano y a la doctora Kerlin Motoche para que les dé acción a sus pacientes con esta forma de tratamiento. Novedades terapéuticas con el Stem Enhance. Ahí tenemos en pantalla, por favor llamen a estos números, inquietudes sobre el tema de diabetes al 0999-423465, al 0983-357581 y al 2762-392 para mensajes y llamadas telefónicas. Ahí tenemos los teléfonos en pantalla. Una vez que hemos dado este preámbulo y que hemos tenido la atención de algunos pacientes, Pedro, que dentro de breves momentos usted lo pasará en pantalla, quiero decirle, hay muchas preguntas, inquietudes que ya están llamando y que estás recibiendo tú, Pedro. Sí, tengo desde el día de la tarde que estuvieron llamando. Sí, hay inquietudes, hermano, la gente está, hay muchos pacientes con esta afección, pero yo quisiera preguntarle, antes de comenzar con los temas y las preguntas de la gente, ¿qué dicen las políticas de salud mundial, comité de expertos sobre la diabetes como pandemia del siglo XXI, como enfermedad de progresión mundial, la diabetes como el mayor problema de salud del mundo? Así la consideran los expertos. Y ¿qué me pueden decir respecto a esto, mi querido Lucho o Manuelito? Lucho Serrano, quiero darte la bienvenida, hermano, que te dirijas a nuestra teleaudiencia para que saludes a toda la gente que ya te conocen, muchos aquí en Playas, hermano. Eres una figura, antes que política, eres una figura médica conocida aquí en el cantón. Gracias por tus comentarios, querido amigo. Cerquito. ¿Escuchas? Hola. Televidente. Hola. Ahí está bien. Sí. Gracias por tus elogiosas palabras, mi querido amigo John Vega Herman. Tu programa me parece debe ser uno de los más sintonizados en Playas, porque precisamente tu don de gentes y tu conocimiento de la medicina hace que a través de este programa orientes y eduques a la población en enfermedades como la que vamos a comentar la noche de hoy. Es necesario que efectivamente la diabetes sea considerada un manejo de política de Estado y que tiene que manejarse de manera integral. Esto no lo digo yo, sino los expertos en el manejo mundial de esta enfermedad. Yo quiero recordarte, a propósito de que leí en la revista Newsweek una entrevista a Michelle Obama. Ella dirigió la campaña contra la obesidad en los Estados Unidos y logró que las empresas alimenticias, las grandes cadenas alimenticias que tú conoces perfectamente, KFC, McDonald's, comiencen a elaborar hamburguesas dietéticas, evitando ya los americanos esta comida chatarra, porque la obesidad, ligado a la tecnología que hace que ahora el ser humano esté 4, 6 horas, 3 horas del día sentado en un computador, en una laptop, el teléfono celular, entonces la obesidad y el sedentarismo te están ocasionando, más los factores genéticos, por supuesto, y los hábitos alimenticios nuestros basados en comida, básicamente los ecuatorianos, el arroz, el plátano, el guineo, es decir, los hidratos de carbono, definitivamente te están conduciendo a la diabetes. Entonces estamos encontrando diabéticos a la edad de 30, 40 años, cuando antes los diabéticos frisaban entre los 50 y 60 años. Correcto, hermano. Manuel, ¿qué entiende por la atención médica integral, lo que estábamos diciendo, y que la gente va a estar siempre pendiente de qué se trata esta acción que van a
a emprender estos jóvenes médicos que están incursionando en la acción política justamente para llevar y mejorar la calidad de salud del ser humano, de las personas de nuestro país. Y Manuel Bayona, cuéntanos qué significa atención integral del paciente diabético. De manera muy agradecido también por tu invitación y también hacer reconocimiento a tu programa, a tu gestión, que eso es lo importante, eso es lo que recomiendan ahora las organizaciones mundiales de la salud, como la Federación Internacional de la Diabetes, la Asociación Americana de la Diabetes, el Comité Experto en la Manejo de Diabetes, algo que se está haciendo ya desde 2005 a nivel mundial y que todavía en nuestro país no se incorpora en un sistema de salud que es netamente biomédico, curativo. Lo que están exigiendo las políticas de salud mundial es la implementación de un sistema de atención integral de la diabetes. ¿Qué quiere decir con integral de la diabetes? Desde todo punto de vista, el diabético debe ser atendido. No esperar de que un diabético tenga ya la complicación, ya sea su nefropatía, su retinopatía o su pie diabético con una gran úlcera lista para amputarse, cuando recién reciba por primera vez una atención médica como diabético. Han recomendado y son exigentes las pruebas y las responsabilidades que deben tener, incluyéndose al profesional de la salud, incluyendo los médicos, enfermeras, promotores, la familia y al propio paciente. Es exigente que en las consultas del diabético, en el año, 8 consultas mínimas de obligación, pero en que cada una de estas consultas se cumpla un protocolo exigido. Debe valorarse la glicemia, debe valorarse la hemoglobina glicosilada, es decir, un control de los niveles de azúcar estrictamente, de seguimiento veraz. También de lo que tiene que ver con la hipertensión arterial, con lo que tiene que ver con los lípidos, exámenes de ver todas las elevaciones de los lípidos, triglicéridos, porque este es otro de los factores concomitantes o comórbidos a la diabetes. También la evaluación de la arteriopatía, hacer evaluaciones de tipo de estudios, de valoración de angioresonancia o de estudios vasculares. También de mucha importancia es el estudio, análisis de la orina para detectar problemas de orina o de problemas del riñón a tiempo, como son las proteínas o la microalbuminuria. Y también el fondo de ojo, exámenes para detectar la retinopatía diabética, tenga o no tenga complicaciones o manifestaciones. Este es el proyecto de ley, Manuel. Entonces, esto lo hemos recogido ahora. Nosotros también pertenecemos a una fundación de ayuda. No lo hacemos ahora, lo estamos haciendo esta ayuda, esta educación en salud, es lo que requiere, lo que exigen las autoridades de salud mundiales, es la enseñanza, la educación, en cuanto a que creamos una escuela del diabético, pero un proyecto de ley en que la Fundación de Ayuda al Paciente Diabético Renal, en la cual soy el director ejecutivo, el doctor Luis Serrano es su presidente, de ayuda al paciente diabético renal. Presentamos el año anterior justamente a lo que es comenzarse el Día Mundial de la Diabetes, el proyecto de atención integral de la diabetes. Ahora que estamos en esta línea de política de ayuda a la salud de los ecuatorianos, vamos a lograr introducir en la Asamblea y que se haga una ley la atención integral de la diabetes. Ya. Lucho, ¿tú querías acotar algo? Sí, yo creo que... Pégate un poquito más el micrófono. Creo que podríamos hacer lo que en Chile ya es una realidad, la entrega gratuita de medicina para diabéticos, tanto de insulina como los antidiabéticos orales. ¿Por qué razón? Porque en el Ecuador la crisis económica que golpea a las mayorías populares, tú sabes, John,
que los medicamentos antidiabéticos orales, los de última generación, cuestan. La insulina... Y no están al alcance de todos, Lucho. Y no está al alcance de todos. Entonces, al ser política de Estado el manejo de la diabetes, hay la posibilidad de que efectivamente se entregue gratuitamente la medicina a los pacientes diabéticos, tal como se hace en Chile. ¿Cuál es la razón de la entrega de medicina gratuita para los diabéticos, antidiabéticos orales o insulina? Es que van a tener un control de su glicemia en sangre. Claro. Ya no van a estar hiperglicémicos, porque el estado mórbido de hiperglicemia es el causante de los daños colaterales que el diabético tiene en diversas partes de sus órganos. Comenzando por vascular, ¿no? Vascular. Y ahí ya se deterioran los otros órganos y sistemas, hermano. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, es mejor tratar a un diabético de manera gratuita en la entrega de la medicina que tratar a un diabético que tú lo vas a operar por un pie diabético infectado. Cuando ya hay la complicación diabética. Y te va a ocupar una cama 10, 15 días. Claro, ya. Más el acto quirúrgico, ¿cuánto te cuesta? Claro. Un diabético. Entonces imagínate, la prevención es más barata que curar complicaciones, definitivamente. Estamos hablando sobre diabetes, la enfermedad crónica que afecta a millones de personas en el mundo, caracterizada por el aumento de la glicemia, del azúcar en sangre, en forma repetitiva. Esto es considerada como la enfermedad diabética, mis queridos amables oyentes y televidentes que están en sintonía siempre de Canal 24 TV Pacific, a través de su programa La Familia y su Médico. Hay muchas preguntas, Manuel, doctor Lucho Serrano, Kerly, y quisiéramos que nos envíes lo que nos ha estado mandando Pedrito, alguna pregunta que tienes ahí, por favor. Ok, doctor. Nos preguntaron que si el orine del diabético es dulce. Bueno, estas son las preguntas del pueblo, ¿no? De la gente. Lucho. Yo quiero decirte que hace más de 4 siglos Paracelso fue el que le puso el nombre de mellitus a la diabetes, claro, porque él probaba la orina y notó el sabor como el sabor de la miel, y por esa razón un griego pues le puso mellitus, diabetes mellitus. En nuestros campos los campesinos pues orinan en la tierra, y es clásico ver cómo cuando orina un diabético las hormigas enseguida aparecen, ¿no? Esa es la demostración de que efectivamente la orina del diabético es una orina dulce. Por eso la palabra diabetes mellitus. Mellitus. Miel. Mellitus viene de miel. Así es. Otra preguntita. La importancia es sobre el examen de orina, lo que se encuentra en la orina, y importante decir de la nefropatía. Por supuesto, el examen de orina de un diabético nos va a dar muchos indicadores que podríamos comentarlo en la medida que vamos desarrollando las preguntas. Ya. Hay otra pregunta de los televidentes, mi querido Pedro. ¿Se produce la impotencia en los diabéticos? Uy. Esa es una pregunta de cajón, ¿ah? Sí, y esa pregunta tiene su salida, es porque ya están conociendo, ya se están educando, se están informando los pacientes en que la diabetes o la mayoría de las enfermedades en este tipo, lo que primero se altera es la circulación, ¿no? Es las arteriopatías, y siendo una enfermedad sistémica, por esa razón, porque el azúcar elevada viaja a través de la sangre a todos los rincones de nuestro cuerpo humano, y es a través de la sangre. Y lo que tiene que ver con la potencia sexual, es justamente la circulación. En la circulación, claro. Porque, se llenan los cuerpos cavernosos, hermano, y hay la erección. A la estructura, anatomía y la fisiología del miembro genital del hombre, su constitución anatómica es mucho más en cuerpos cavernosos que se llenan de sangre. Y para que haya una erección, tiene que haber mucho flujo sanguíneo. ¿Tienes otra pregunta, Pedrito? Sí, tengo algunas preguntas. Ya. Dame unas 2 preguntas más y de ahí nos vamos a un corte comercial. ¿A partir de cuánto se considera diabetes? Los valores de glicemia o azúcar en la sangre tiene varias interpretaciones. Primero,
Si encontramos un examen de sangre a cualquier hora del día y está por encima de 200 miligramos, definitivamente ese es un diabético. Un diabético. Antes no se manejaba ese término. ¿Mandaron algún mensaje? Ahora sí. Y un azúcar en ayuna por encima de 160, nosotros ya consideramos diabético también a la persona. Y en la tercera, pues, la prueba de tolerancia a la glucosa. Con la prueba de tolerancia a la glucosa hay un hecho significativo que podríamos nosotros etiquetar a pacientes que en estados prediabéticos, que se llaman, por ejemplo, con la prueba de tolerancia a la glucosa, el paciente prediabético, aquel que luego de haberle hecho la prueba de tolerancia a la glucosa, la primera glicemia en ayunas, el azúcar se le mide en la sangre en ayunas, luego se le da de comer y se mide nuevamente el azúcar y obviamente que se va a subir, pero a la hora o a las 2 horas debe de bajar a menos de 200. Claro. Pero si no baja a lo normal, 100, 120, y se te queda estacionada entre 160, 140, 170, tú dices, este paciente en pocos años, si no lleva adelante ejercicios físicos, lleva alimentación adecuada, lleva una alimentación adecuada, deja los caramelos, deja las colas, o sea, deja los dulces, definitivamente baja de peso, obviamente que podría evitarse el estado diabético y quedarse como prediabético. Correcto. Entonces, sintetizando, 200 miligramos por decilitro de glucosa en sangre a cualquier hora, diabético. 2, glicemia por encima de 160 miligramos en ayunas, diabético. 3, prueba de tolerancia a la glucosa que se mantiene elevada por encima de 200, diabético. Muy bien. Sí, solo acotar de la importancia y la exigencia que están haciendo las autoridades mundiales en salud respecto a los valores en el control del diabético. Efectivamente, los valores que ha nombrado el doctor Serrano es prueba como para diagnóstico, ¿no? Pero las exigencias y de mayor responsabilidad están ahora en que un diabético no puede manejar azúcar o niveles de azúcar por encima de 110. Es más estricto. Antes soportaban 120, 126. Inclusive en las pruebas estas de tolerancia también ya por debajo de los 180 a la hora de una carga de glicemia ya está considerado como un diabético, justamente para manejarlo ya como esos prediabéticos y iniciar toda una terapia, ¿no? Toda una ayuda en el manejo de diabetes para evitar a tiempo las complicaciones. Un paciente que no maneja o hace un buen control de diabetes, en 4 o 5 años ya tiene sus complicaciones en el resto de órganos importantes como son los riñones, los ojos, el corazón. Bueno, la diabetes está en todo el sistema del cuerpo. Doctor, dígame. ¿Cuáles son los factores más importantes para que se produzca la diabetes? Bien. La obesidad y el sedentarismo, amén de los factores genéticos, o sea, padres o abuelos diabéticos, y si eres sedentario, no tienes una actividad física constante y eres obeso, definitivamente vas a ser diabético. Entonces esos son los factores predisponentes o estilos de vida: obesidad, sedentarismo y factores genéticos, factores predisponentes, herencia. Definitivamente la obesidad es un factor importante. Mira que siempre lo recalcas, hermano, el sobrepeso, que nosotros aquí a veces tratamos, uy, que este chico está delgadito, ponlo gordito. Esto es una cuestión... Este es un problema de salud pública del Ecuador, Así la es. obesidad Sí. también. Por esa razón es que tienes gran cantidad de pacientes diabéticos. Mira lo que tú, con tu experiencia acá en Playas como médico de muchísimas personas, 300 diabéticos por mes, una cifra realmente alarmante. Sí. Entonces nos vamos a un corte comercial y volvemos dentro de un instante con ustedes. La M con la O. Pulmo. Pulmosando. Desde las primeras toses, Pulmosan calma la tos en niños y adultos. Nada de dolor. Para la fiebre, Napa. Napafem. Baja la fiebre, calma el dolor. No funciona. Hay cosas que no se pueden cambiar. Siempre contra los hongos, Fungirex, el original, insuperable contra los hongos. Fungirex sí funciona.
Alto, no más bacterias, virus, hongos. Povidin, jabón antiséptico para la piel. Povidin, también en ungüento y solución. Hígado resentido. Higadán protege su hígado. Las grajeas Higadán. Salud al hígado. Tashai, cosechando en abundancia. Un mundo en expansión. Tashai es un concepto de exportación mundial. Consultorio médico del Dr. John Vega Herman, médico pediatra con más de 30 años de experiencia. Atendemos en medicina y cirugía, medicina alternativa, medicina general, nutrición celular, electrocardiograma, ecografía, rehabilitación física, hipnosis clínica. El Dr. John Vega Herman atiende de lunes a sábado. A tus consultas y reservaciones a los teléfonos 2760-043 al 099-423-465. Y estamos ubicados en el segundo piso del antiguo Banco Guayaquil. Dirección: Avenida 15 de Agosto y Pedro Menéndez Gilbert, diagonal a la Iglesia Virgen de la Merced. La P con la U, con la L, la M con la O, pulmo, pulmosando. Desde las primeras toses, Pulmosan calma la tos en niños y adultos. Nada de dolor. Para la fiebre, Napa. Napafen. Baja la fiebre, calma el dolor. No funciona. Hay cosas que no se pueden cambiar. Siempre contra los hongos, Fungirex, el original. Insuperable contra los hongos. Fungirex sí funciona. Alto, no más bacterias, virus, hongos. Povidin, jabón antiséptico para la piel. Povidin, también en ungüento y solución. Hígado resentido. Higadán protege su hígado. Las grajeas Higadán. Salud al hígado. Tashai, cosechando en abundancia. Un mundo en expansión. Tashai es un concepto de exportación mundial. Consultorio médico del Dr. John Vega Herman, médico pediatra con más de 30 años de experiencia. Atendemos en medicina y cirugía, medicina alternativa, medicina general, nutrición celular, electrocardiograma, ecografía, rehabilitación física, hipnosis clínica. El Dr. John Vega Herman atiende de lunes a sábado. A tus consultas y reservaciones a los teléfonos 2760-043 al 099-423-465. Y estamos ubicados en el segundo piso del antiguo Banco Guayaquil. Dirección: Avenida 15 de Agosto y Pedro Menéndez Gilbert, diagonal a la Iglesia Virgen de la Merced. Ya estamos con ustedes sobre el tema diabetes, con los invitados especiales, doctor Manuel Bayona Triviño, doctor Luis Serrano Figueroa y doctora Kerly Motoche. Ellos nos están ilustrando y también contestando algunas preguntas del público que se han hecho. En este instante nos acaba de llamar una paciente, la señorita Marixa Sánchez, y nos hacía una pregunta respecto a que ella es diabética y que tiene resequedad en varias partes de su cuerpo, y va a ser contestada por el doctor, no sé quién va a hablar, Lucho Serrano. Luchito. Bueno, en la diabetes el gran problema es que orinan mucho. Cambió. Siga. ¿Y por qué orinan mucho? Porque simple y llanamente hay que eliminar del organismo el exceso de glucosa. Y la principal vía para eliminar el exceso de glucosa es por los riñones, justamente. Por esa razón es que en un examen de orina, con la tira reactiva, como hemos hecho aquí a los pacientes, a los playenses que se acercaron aquí al canal, y encontramos, por ejemplo, glucosuria, que significa glucosa en la orina, quiere decir que esa persona tiene el azúcar por encima de 200. Y el agua que tiene que reabsorberse en un gran porcentaje en los riñones no se va a reabsorber, se va a eliminar porque se va a requerir esa agua para sacar de la sangre el exceso de glucosa. Entonces el paciente va a orinar, pero como dice nuestro pueblo, como caballo o como yegua. No. Eso le va a producir sed, pero la sed a veces no compensa totalmente y el paciente va a lucir deshidratado. Y consecuentemente un deshidratado se explica con una resequedad de la piel, lengua seca, a veces hasta tienen a los ojos hundidos porque ya tienen episodios de deshidratación tan severos. Y ahí es que vienen los problemas, que
El domingo pasado estuvimos en el Guasmo Sur. Tratamos a toda costa de un paciente ingresarlo con 470 de azúcar en la sangre. Sin entrar en coma todavía. Exacto, estaba como el pavo. Entonces esas pérdidas masivas, ¿no?, de agua por la orina para eliminar el exceso de glucosa y esa glicemia por encima de 400, de 500, efectivamente producen coma. Esos comas hiperosmolar, en la que tú tienes que poner grandes volúmenes de solución salina más insulina para salvarle la vida al diabético. Cuidado, paciente diabética, señorita. La señorita, ¿cómo se llamaba, Gladysita? Marixa, tú tienes que hacerte un simple examen de orina. Y si encuentras glucosuria, puedes venir en este momento al canal y nosotros aquí te hacemos este examen de glucosuria y te hacemos una prueba de glicemia capilar. En el pulpejo de tu dedo, te pinchamos en estos momentos, casi como 50 personas por aquí pasaron y le hicimos este examen. Y si tienes en estos momentos elevado el azúcar, es ahí la causa de tu sequedad de la piel, porque permanentemente estás perdiendo agua, luces deshidratadas. Vamos a entrar definitivamente a un convenio, vamos a hablar aquí con Luis Serrano, para ver si hacemos un convenio de cambios de formas de tratamientos con nosotros aquí en Playa, y Lucho nos va a atender a los pacientes que son allá en la clínica San Gabriel a un precio muy especial, como siempre lo ha hecho, tener una deferencia especial para la gente de Playa, y nosotros vamos a tratar de hacer un convenio con Lucho Serrano y que también nos ayude aquí en la cuestión difusión de este programa, que es para mejoría de las condiciones de salud de los pacientes como ustedes que están viendo esta programación. Hoy quisiera preguntarle a la doctora Kerly Motoche, que no me la dejan hablar, estos muchachazos, decía Borola, ¿te acuerdas? y decía sobre los síntomas principales que presenta un paciente diabético, para que hay personas que no saben todavía que son diabéticos y tienen síntomas. Esta paciente que nos acaba de llamar ya tiene muchos años siendo diabética, pero hay pacientes que tienen algunos síntomas y que van de repente a la consulta médica cuando ya son diabéticos desde hace un montón de tiempo y de repente no han sido controlados exactamente como pacientes diabéticos. ¿Cuáles son los síntomas que presenta un paciente diabético generalmente? Bueno, generalmente los pacientes cuando llegan a la emergencia, pues no, con crisis hiperglicémicas exorbitantes, por decirlo de alguna manera, lo principal que refieren es mareo, dolor de cabeza, sudoración profusa y hay momentos incluso que llegan a perder la conciencia. ¿Por qué? Porque los niveles de azúcar son demasiado elevados, intolerables, como para que su organismo pueda funcionar de mejor manera. Pues no, estamos observando la realización de los exámenes que se realizaron a los pacientes que acudieron, pues no, a la jornada de hoy, en donde con una simple muestra de orina, en el momento introducimos la tira reactiva para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Es sorprendente la cantidad de azúcar que encontramos en esta muestra de orina. La glucosuria y la proteinuria de este paciente es bastante llamativa, por decirlo de alguna manera, pues no. Entonces vale también indicar que esta situación es muy sencilla, se puede realizar en la consulta privada, ¿verdad?, en la consulta ambulatoria, y de esta manera ya podemos ayudar a ese paciente a prevenir las complicaciones posteriores, pues no. Entonces esta tira reactiva la dejamos reposar, por decirlo así, 2 minutos, y hacemos la comparación, ¿verdad?, con el tubo, y vemos la gran pérdida tanto de proteínas como de azúcar en esa orina, pues no. Exactamente, son sustancias que normalmente no se deben eliminar en la orina debe ser 100% estéril, pero estas moléculas son macromoléculas, es decir, que ya hay algún tipo de lesión renal. Exactamente, que permite el paso de estas grandes moléculas. Doctora, pues, antes de que se produzcan la gravedad del caso, usted me está hablando cuando ya el paciente va en una forma alarmante, grave, y ha sido como internista, pues mi doctora pesada, ya cuando les van los pacientes muriéndose. Pero las características del paciente diabético, la tríada clásica, Manuel.
Claro, de un paciente diabético? Claro que sí. Estos pacientes por lo general presentan mucha sed. Polidipsia. Hambre, un apetito descomunal. Ya, polifagia se la llama. Y asimismo las pérdidas masivas, como le indicaba ya el doctor, la pérdida de orina. Poliuria, que es la orina en exceso, ¿verdad? Así es. Y el paciente llega generalmente, como acabamos de ver, siempre tranquilo, sin ningún tipo de síntoma sin aparente. mayor síntoma, un poco de mareo, pero siempre el paciente, generalmente, en inicio, el paciente diabético es obeso. Obeso y palidez generalizada. Palidez. Obeso y palidez generalizada. Ajá, lo que llama más la atención. Después en el ellos. paciente diabético, por la poliuria, por la eliminación de glucosa que explicó claramente el doctor Luis Serrano, ya comienza a perder peso y se torna en un diabético flaquito. Así es. En un diabético ahí tenemos a mi gordo Mendieta, que le están sacando, barcelonista macho, dice, pero ¿cómo sufrió para que le hagan un pinchazo? ¿Ah? Ay, ese Mendieta. Estamos viendo la toma, doctora. Así es. En él le hicimos una prueba rápida, pues no, y evidenciamos los niveles de azúcar en ese momento del paciente. 217, posterior a que él no había ingerido alimentos desde las 2 de la tarde aproximadamente, pues no. Entonces, esta cifra, exactamente, con esas cifras, y aparte de eso de que estaba con un apetito voraz, que no sabía a qué hora ya irse a comer, porque... Ese gordo come todo el día, si nos cuidamos nos come a nosotros, hermano. Me imagino. Muy bien. ¿Tienes una pregunta, Pedrito? Aún tengo una pregunta. ¿Qué tan recomendable se vería el controlar frecuentemente a un diabético con el médico? ¿Cómo? Si te recomiendas, ¿con qué frecuencia ir al diabético? Iniciamos el programa de la familia y su médico, justamente trayendo a información, a que conozcan, en que las exigencias que ahora se da a nivel de política de salud a nivel mundial, está como protocolizado que una atención por año del diabético debe acudir al médico 8 consultas mínimos, en la que señalamos tipo de atención y las diversas evaluaciones de cada una de las valores de niveles de azúcar, de grasa, de la parte de la orina, lo que acabamos de ver, para detectar a tiempo las complicaciones o los daños a los riñones, para evitar lo que se llama la nefropatía diabética, también para evitar lo que se llama la arteriopatía diabética, para evitar lo que se llama la retinopatía diabética. Mínimo 8 tipos de consultas. Esté o se sienta o no enfermo con los clásicos síntomas como lo que se han detallado acá, es necesario que los pacientes acudan al médico, y más que todo exijan este tipo de atención, que en otras partes ya desde 2005 se las hacen en todo, la mayoría de los países del planeta. Muy bien, Manuel. Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta, Pedrito? Me acaban de llamar. Una pregunta. ¿A dónde va a dar ese alimento de lo que ingiere el paciente? ¿Dónde va a dar tanta comida? Porque no entiende, o sea, hay personas que no entienden a dónde va porque le da tanta hambre, ya, y la persona aún sigue flaco. Claro. Ya entendió lo de la orina y todo eso. Sí. Bien, el punto es que la glucosa es energía. Claro. Y la glucosa tiene que ingresar a las células. Los humanos tenemos más de 200 billones de células en nuestro cuerpo. Requiriendo la glucosa para mantener su energía. Efectivamente la glucosa para convertirse en ATP, el adenosín trifosfato. ¿Quién introduce la glucosa a la célula y se convierte en energía dentro de la célula por los mecanismos celulares? La insulina. Entonces hay un déficit de insulina y por ende la glucosa se queda fuera de la célula, se queda en la sangre. Entonces se quedó la célula sin energía, no hay energía y consecuentemente de algún lugar hay que tomarla. Y la coge de los músculos. Exactamente, la coge de los músculos y la coge el hígado, que es un órgano que almacena la glucosa como glucógeno. Ahora tiene que convertir
este glucógeno en glucosa para suplir la falta de glucosa que le falta a la célula para seguir viviendo. Entonces eso te genera un estado atroz, si cabe la palabra, de comer, porque te estás comiendo tu propio, bueno, para que la gente me entienda, se está autoconsumiendo, se está autocomiendo. Claro. Ya porque las reservas naturales de glucosa se van agotando y la vida es energía. Entonces eso es, estimados oyentes, el problema, este síntoma de polifagia, de las ganas de comer. ¿Por qué? Porque tienes un azúcar en descontrol y las ganas de beber agua, porque son grandes volúmenes de agua que pierdes por la orina. Otra pregunta, doctor. Dígame. ¿En el diabetes también se daña el hígado? No. La glucosa tiene que ser almacenada. La glucosa, si bien es cierto, ingresa a la célula por los mecanismos fisiológicos que he comentado, el resto de glucosa se va a almacenar en el hígado como glucógeno. Transformando en grasa. Y luego, efectivamente, a los adipocitos. Por eso es que con el transcurso del tiempo, de la edad, si no haces ejercicio, te vas haciendo obeso. Si tienes una vida sedentaria y no haces ejercicio y tienes factores genéticos hereditarios de obesidad y de diabetes, comienzas a engordarte, comienzas a hacerte obeso. ¿Y por dónde comienza esa obesidad? En la famosa circunferencia abdominal. La grasa en el abdomen. Entonces ahí se va la glucosa, ¿no? Se almacena en forma de grasa, o sea, en los adipocitos. Doctor, dígame. Otra pregunta que tengo acá. Bueno, déjenme ver bien. ¿En los licores hacen daño al diabetes o solo la cerveza? Todos los licores que contengan azúcares, claro. Y la mayoría tienen azúcares. La cerveza proviene de la cebada. El vino es dulce. Bueno, que tome whisky, porque realmente aquí el problema es el tabaco. Más que nada, el tabaco es el enemigo número uno del diabetes. Un diabético que fume es un diabético que está condenado en 10, 15 años a tener un infarto o la arteriosclerosis, el endurecimiento de sus arterias y por ende el taponamiento de la circulación sanguínea y consecuentemente la posibilidad de que no tenga la irrigación sanguínea suficiente, los tejidos, la masa muscular del pie, y por esa razón medio se golpea, se le hace un puntito negro y ocurre que ese puntito negro ya es un signo de necrosis, de muerte celular. Claro, deterioro. Muy bien. Pedro, a ver si nos vamos a un corte comercial y volvemos en un instante con alguna pregunta que tengamos y vamos a hablar un poquito de las complicaciones. Bien, volvemos. Con la L, la M con la O, pulmo, pulmosan. Desde las primeras toses, Pulmosan calma la tos en niños y adultos. Nada de dolor. Para la fiebre, Napa. Napafem. Baja la fiebre, calma el dolor. No funciona. Hay cosas que no se pueden cambiar. Siempre contra los hongos, Fungirex, el original. Insuperable contra los hongos. Fungirex sí funciona. Alto, no más bacterias, virus, hongos. Povidin, jabón antiséptico para la piel. Povidin, también en ungüento y solución. Hígado resentido. Igadán protege su hígado. Las grajeas Igadán. Salud al hígado. Tashai, cosechando en abundancia. Un mundo en expansión. Tashai es un concepto de exportación mundial. Consultorio médico del Dr. John Vega Herman, médico pediatra con más de 30 años de experiencia. Atendemos en medicina y cirugía, medicina alternativa, medicina general, nutrición celular, electrocardiograma, ecografía, rehabilitación física, hipnosis clínica. El Dr. John Vega Herman atiende de lunes a sábado. A tus consultas y reservaciones a los teléfonos 2760-043 al 099-423-465. Estamos ubicados en el segundo piso del antiguo Banco Guayaquil. Dirección: Avenida 15 de Agosto y Pedro Menéndez Gilbert, diagonal a la Iglesia Virgen de la Merced.
Muy bien, estamos atendiendo múltiples interrogantes de la gente y están pendientes porque el caso amerita. Hay muchos pacientes diabéticos en nuestro cantón, en todo el país. Hay más de 1 millón de diabéticos en el Ecuador. Y Manuel, yo quisiera que me enfoque un poquito la gente pregunta, ¿qué me tomo para controlar la diabetes? Una vez que está hecho el diagnóstico, una vez que vino el paciente con los síntomas, se hicieron las pruebas y se determinó que es un paciente diabético. ¿Qué hacemos, Manuel, como forma de tratamiento, hermano? Sí, efectivamente, y gracias a programas como el suyo, mi querido amigo, de la familia y su médico, la comunidad se va informando de mejor manera. Estamos recomendando, como una política de salud, es que la mejor terapéutica, una vez que los pacientes ya son diagnosticados como diabéticos, y la pregunta es, ¿y tiene cura la diabetes? En realidad, la diabetes no tiene cura. La diabetes sí tiene un buen control que hacerse para evitar las graves complicaciones. ¿Cuál es la mejor medicina? Muchos se preguntan a mí, ¿yo debo ir al mejor médico? ¿Sabe quién es el mejor médico de la diabetes? El propio paciente, con la educación, con la información. Por eso es que ahora tenemos que hacer mucho educación con la escuela del diabético. La escuela del diabético en las escuelas, en los centros de docencia, en los hospitales, en los canales de televisión, en todas partes donde se puede hacer educación sanitaria. Decirle a las personas de que tengan un mejor estilo de vida, no fumar, tener actividad física, tener un mejor estilo y conocedor de lo que son las alimentaciones buenas, conocer a la enfermedad, a la diabetes, conocer las graves complicaciones para hacer lo correcto y no hacer lo que es prohibido hacer. El control permanente de su azúcar, de su autocontrol, es lo más importante. Es decir, su salud es responsabilidad del paciente. Los profesionales de la salud y programas como el suyo, lo que hacemos es ayudarles, a darle una guía a que ellos tengan su mejor tratamiento. Está en cada uno y la mejor medicina es la educación. Bueno, claro, y siempre con el control médico de especialistas, de gente versada en el asunto, y los antidiabéticos orales que hoy existen de diferentes marcas, combinaciones incluso, glibenclamida, metformina, etcétera, en diferentes dosis, y dan éxito terapéutico cuando hay el control, cuando hay la educación, cuando hay la dieta adecuada, cuando hay el ejercicio y cuando hay el sobrepeso ese que se ha controlado, la barrigota grandotota de Killer, Johncito, ¿estás oyendo? Y entonces ahí el paciente se puede tener un buen manejo como paciente diabético o prediabético. Y yo quisiera enviar un saludo antes de que me olvide, porque si no, tengo un nieto que tiene 4 años, que está ahí, fiel oyente de mi programación. Si no le mando saludos, no me dejan ni entrar. Eduardito, mijo, ahí estamos. Y también un saludo a John Luis y a la niña Gracielita Chancay, que siempre está en sintonía de nuestra programación. Hola. Bueno, seguimos con los temas. ¿Tienes una pregunta? Sobre las graves complicaciones. Sí. ¿Tienes alguna pregunta, Pedro? No, doctor. Ya. Entonces, vamos a hablar sobre, una vez que se ha determinado la forma de tratamiento, el control médico con su médico y con su colaboración, la colaboración del paciente como otro médico más. Es el paciente el que tiene que ayudarse a su control para mejorar la condición diabética. Pero en algunos casos no ha habido este control adecuado y se presentan lo que nunca quisiéramos los médicos que llegue, las complicaciones. Esto trae una serie de problemas médicos sanitarios y el paciente va donde el médico o ciego, con ceguera total, ha perdido, se llama retinopatía diabética, o con insuficiencia renal, o con una necrosis en una de sus extremidades y candidato a ser amputado, a que le corten la pierna al paciente. Así llegan. Vamos a hablar de estas complicaciones en forma un poquito rápida con el doctor Manuel Bayona y con el doctor Luis Serrano, que son nuestros invitados especiales, junto con la doctora Kerly Motoche de Vega, que está aquí presente. Lucho.
Bueno, estas complicaciones, como tú las nombraste, pues realmente son irreversibles o controlables si es que efectivamente los médicos, especialistas o no, y si no lo son, pues podemos nosotros, como nefrólogos, en el caso mío del manejo renal, darle algunos consejos, tanto a los diabéticos como a los médicos generales. ¿Y cuál es? La detección de proteínas en la orina. Hoy se demuestra que la proteinuria o la presencia de pequeñas partículas de proteínas en la orina es un marcador que predice que en el poco tiempo vas a tener nefropatía diabética. De ahí que habría que hacerse por lo menos una vez al año, cada diabético, un examen de microalbuminuria. Al hacerse este examen y tener la albúmina en orina de 24 horas o en una muestra ocasional por encima de 30 miligramos por decilitro de albúmina en orina, decimos nefropatía diabética incipiente. Y los controles de la hiperglicemia son más estrictos y la posibilidad del uso ya de insulina es lo mejor para poder controlar la progresión de la nefropatía diabética. Porque una vez que ya llegues al estadio de nefropatía diabética establecida, con valores de proteínas en orina por encima de 300 miligramos, de 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, las posibilidades de la insuficiencia renal crónica terminal y por ende la terapia sustitutiva de la función renal denominada diálisis es inevitable. Entonces, desde ese punto de vista, es importante que el paciente diabético se haga el examen de orina para detectar pequeñas cantidades de proteínas en orina. La mayoría de los diabéticos, en la experiencia que uno tiene, presentan dolores, se quejan de dolores, y es la famosa neuropatía diabética. Y el diabético y los médicos creen que estos dolores pueden resolverse con analgésicos comunes. Y el problema es que esos analgésicos comunes llamados antiinflamatorios no esteroideos son más perjudiciales, son más nocivos. De ahí que entonces es importante que si el paciente diabético se queja de dolores en los músculos, en la cintura, es casi seguro en las piernas, es que tiene neuropatía diabética. ¿Por qué? Porque tiene un azúcar en descontrol. El problema es el manejo del azúcar, porque todos los días y 3-4 veces al día se come. Por lo tanto, los niveles de glucosa en un diabético van a estar variables. Eso es lo que se llama la gran variabilidad de la glicemia diaria. Y esa hiperglicemia está ya demostrado científicamente a través de los diversos estudios que se han hecho, es la causa principal para las complicaciones. Habida cuenta que la hiperglicemia, o sea, los niveles altos de azúcar en la sangre, dañan la principal célula de los vasos sanguíneos, que es el endotelio vascular. Y generan, al dañar el endotelio, libera una serie de sustancias proinflamatorias que terminan pues lesionando no solamente los vasos sanguíneos, sino toda la economía humana. Por eso son los famosos dolores neuropáticos, que no son dolores comunes, y eso no se resuelve con analgésicos, sino, repito, insisto, con controles de su glicemia. Por eso es que el doctor Bayona muy bien habla de la escuela del diabético. Hazte la idea, John, y los tres que estamos acá, ilusionémonos, soñemos. Imagínate ese millón de diabéticos haciéndose cada uno de ellos 2-3 veces, o por lo menos en la mañana y al acostarse, la prueba de glicemia capilar. Es decir, pincharse el dedito y ver con cuánto se levantó de azúcar y con cuánto se acostó de azúcar. Y saber entonces cómo debe de alimentarse en el día. Ya. Muy bien. Nos hacían varias interrogantes. Hay un paciente, una paciente, esposa de Víctor Jaime, que es diabética desde hace mucho tiempo, y ella me decía que le han hecho una cistoscopía y le han detectado sarro en vejiga urinaria y que tenía dificultad para orinar, justamente. Convérsame así someramente qué puede hacer la paciente. Es que ese es el problema de la hiperglicemia, las cantidades industriales de azúcar que se eliminan por los túbulos renales, van por la orina, se almacenan en la vejiga, y el famoso sarro no es otra cosa que
como que tú pongas la orina en la vasenilla y dejes ahí la orina por largos días. Se te queda el sedimento abajo. Exacto. Entonces, ese es un problema severo desde el punto de vista de vejiga, en la que, repito, insisto, primero los controles. Ya, una vez que está detectado el cuadro, hermano, ¿qué puede hacer la paciente? Bueno, el urólogo debe, ya ha hecho la citoscopía, claro. Me estás diciendo, ya no puede hacerse nada, ya se produjo una lesión en la mucosa vesical y esa mucosa vesical ya quedó engrosada. Claro. Para que no continúe el daño y no se le vaya a hacer una vejiga neurogénica, claro, que significa una vejiga que ya no va a tener movimiento, porque a través de la contracción del músculo detrusor de la vejiga es que orinamos. Esta señora, para evitar eso, repito, insisto, la normoglicemia, debe de tener... Controlar su azúcar. A como dé lugar, y el uso de la insulina en ella ya es mandatorio. Ya. ¿Para qué? Para que no siga avanzando, porque desgraciadamente el daño ya está hecho y va a seguirse dañando su vejiga y va a llegar una vejiga neurogénica y por ende la orina se le va a salir. Ya. Hay otro le va a producir severas infecciones urinarias. Hay otro paciente, Lucho, que nos dice que estaba un poco preocupado porque nosotros habíamos conversado sobre esto, el Steam Enhance. Esto es un producto de nueva generación, se lo voy a hacer conocer al doctor. Esto ya yo lo estoy importando. Estuve en una entrevista aquí hace un mes, 2 meses, con un ingeniero que está comercializando esto, importando. Este es el activador de células madre adultas. Activador de células madre adultas. Este tipo de medicamentos, hay reportes mundiales en Estados Unidos que están produciendo una regeneración celular a nivel de las células deterioradas, no solo del páncreas en el caso del diabético, sino en casos de pacientes con problemas hepáticos graves, importantes, cirróticos, degeneraciones a nivel de pacientes con insuficiencia renal dializándose, que han sido revertidos cuadros con tratamientos con nutrición celular. Es decir, el paciente no tiene que confundirse. El paciente diabético es un diabético para siempre, pero puede mejorar, y ha habido reportes de casos con este tipo de sustancias, nutrición celular, terapia de nueva generación, activadores de células madre. Esto no quiere decir que no se puede controlar. Una vez que tome esto ya me olvido que soy diabético. No es así, señores. Esto está demostrado que ha habido mejoría de los cuadros de pacientes diabéticos y puede mejorar su condición. Inclusive activar en pacientes que no funciona o que no hay la captación de insulina en muchos pacientes diabéticos, que así se presenta, y puede reactivar su producción en unos casos y la activación en otros casos. Está contestada su pregunta, mi paciente, no se confunda. Hay formas de tratamiento, pero el paciente diabético es un paciente diabético. Muy bien, hermano, quiero hablar sobre la arteriopatía diabética, sobre las lesiones que se presentan como complicaciones principalmente en las extremidades inferiores en el paciente diabético, por el no control adecuado de la glicemia, y el paciente presenta lesiones irreversibles, en muchos casos deteriorantes, invalidantes, como amputación de los miembros, y no quisiéramos llegar nunca a esto. Para esto está aquí un especialista en pie diabético, que es el doctor Manuel Bayona Triviño. Manuel. Bien, y vamos a hablar de lo que se conoce como el síndrome del pie diabético. Es una de las más graves complicaciones que tiene el diabético y de un alto costo. Tenemos 5 minutos. Tiene un alto costo. Bueno, definitivamente la enfermedad de la diabetes se desencadena, como ya lo hemos hablado, con un daño del tipo de orden vascular. Finalmente, los niveles de azúcar permanentemente elevados, en 1 año, 2 años, 3 años, lesionan las paredes de las arterias. Y con las lesiones de las paredes de las arterias, obviamente, la circulación es deficiente. Y en la circulación lo que viaja es sangre y glóbulos rojos, y los glóbulos rojos llevan oxígeno. Y el oxígeno, que es el elemento vital para la vida celular, está deficiente. Efectivamente, la arteriopatía es una de las primeras complicaciones
por los... Si pones unas imágenes, Pedrito, de hiperglicémica. De pacientes diabéticos mientras habla el doctor Bayona. Pero es importante señalar que ahora se está trabajando mucho y es lo que comentamos al inicio del programa, es la educación. Es que se puede detectar a tiempo los factores de riesgo en cuanto a hacer las complicaciones. Y eso tiene que ver mucho la educación. Por eso es que ahora se hace la atención al pie diabético en la parte prepatógena, es decir, todavía sin lesión, pero ya reconociendo que hay un paciente diabético de riesgo, pero que son modificables estos factores. ¿Con qué? Bueno, vamos hablando de lo que hemos estado hablando de esta escuela, de la educación del paciente diabético, tener ejercicio específico para fortalecer la musculatura y también fortalecer la transmisión sanguínea o también la transmisión nerviosa, porque concomitante al daño de las arterias está también los daños de los nervios. Entonces aparece la neuropatía y aparecen todos los síntomas. La otra es la pérdida de la sensibilidad. Detectando a tiempo esto, con esto que estamos diciendo de que hay que hacer los controles previamente, esté o no es un síntoma, hay que hacerlo. El uso de un control adecuado, pero para prevenir las lesiones, detectar a tiempo las lesiones del orden de las alteraciones de la piel, como son las micosis, tratar a tiempo las infecciones bacterianas, las infecciones micóticas, que son propias o comunes en los pacientes diabéticos. Igualmente como la paciente última que hablaba de una infección o daño en vejiga, igualmente las bacterias y los hongos están en todo el organismo y en el diabético es frecuente. Obviamente, por eso también exigimos que la evaluación vascular, si a una paciente en inicio de sus años de diabetes se le podemos hacer una evaluación vascular, es decir, de su circulación, vamos a encontrar que existe una deficiencia y podemos hacer a tiempo ayuda, ya sea con acción médica, farmacológica o acción quirúrgica, con ayuda de limpieza de fármacos para limpiar a las arteriopatías, ¿no? O desobstruir, o con acciones mecánicas o quirúrgicas mejorar un flujo, como por ejemplo los bypass, y va a mejorar la circulación. Lo importante en un paciente es darle protección, higiene a sus pies, usando zapatos adecuados. Bueno, ahora hay también que usar mucho lo que es la protección con las plantillas, hacer los estudios también de la pisada, ¿no? La huella, evitar la aparición de los famosos callos o ojos de pollo. Es allí donde está la úlcera. Ya cuando aparece eso, ya hay que tomar mucha atención, hay que acudir al especialista para que tengan las enseñanzas del cuidado de los pies. Efectivamente, hay guías de cuidado, observar diariamente a sus pies, limpieza y nutrición diaria con agua tibia, usar hidratantes, no usar preparados químicos que dañan mucho más a la piel, no andar descalzo, utilizar calzados propios y realizar ejercicios especializados. Ante la aparición de estos síntomas, inmediatamente acudir al médico especialista. Muy bien, ha sido muy gratificante para toda la comunidad del Cantón Playas, Pozorja, El Morro, Data, sectores donde nos ven siempre y están pendientes de nuestra programación. Hoy hemos tenido la visita del doctor Manuel Bayona Triviño, el especialista en pie diabético, el doctor Luis Serrano Figueroa, nefrólogo, y la doctora Kerly Motoche. Ella es médico clínica y directora de la clínica San Gabriel. Muy bien, con estos personajes que están aquí presentes, nos despedimos de ustedes, no sin antes recomendarles que el doctor Luis Serrano, que está aquí presente, si me lo enfocas a Luchito un ratito, por favor, él está liderando un grupo político, que él es candidato a asambleísta, Lucho Serrano, candidato a asambleísta, y cualquier momento los visitará por sus casas, recíbanlo con un abrazo, que además de ser mi amigo, es un gran médico y una grandiosa persona, mejor persona. Un abrazo para todos ustedes, me enfocas, hermano, y nos estamos viendo hasta la próxima semana.
Vean el reprise el día lunes a la 1 de la tarde, de 1 a 2. Un abrazo, estamos a la orden. Chao.